mientras se normaliza, yo quiero tocar un tema de esta semana y fue el discurso de Javier Milei. El discurso de Javier Milei, la posesión de la presidencia de Argentina. Un político, como todos sabemos, que ha salido del closet, profesor de economía, que desde hace 6 años empezó a ser popular a través de las entrevistas en la televisión y la el canal YouTube sobre todo, fue y es todavía un lugar en el que un canal en el que se repiten y se repiten los videos de Milei en los que él se luce a través de la retórica, sobre todo criticando el establecimiento que ha construido el partido peronista, el peronismo, el partido peronista es decir cualquier cosa, el kirchnerismo en los últimos 20 años en Argentina. Hay muchas esperanzas en parte de la población, muchas esperanzas depositadas en sus promesas. El discurso me deja mucho que pensar. Primero, por la disposición de la escena. Luego vamos a poner imágenes eh, en el palacio, bajo el capitel, bajo, entre las columnas, no sé si son dóricas, y el acompañamiento alrededor de Milei era conformado por pocos jefes de Estado en realidad, pero los suficientes para darle una connotación internacional. Desde Zelensky, con el cual se abrazó, tenía al lado al rey de España y al lado de Felipe estaba Boric, presidente de Chile. Aquí en la emboscadura admiramos y le mandamos un saludo a Gabriel Boric porque es el presidente de izquierdas más inteligente, más audaz y con más actitud democrática que hay en América Latina. Quiero destacar que en esa disposición de la escena, en un momento Felipe VI está al lado de Boric, Gustavo, ya lo viste, está al lado de Boric Felipe VI y yo no sé qué vieron, no sé qué vieron. Creo que fue el público, finalmente, los argentinos. Y el rey le dijo algo al oído a Gabriel Boric y los dos hicieron así. Yo creo, Gustavo, y yo creo, oyentes, que el comentario fue algo así como, mira qué locos son los argentinos, o algo así. Porque los dos hicieron como sí, es muy distinto en nuestros países. Estoy seguro que ese fue el comentario. ¿Por qué creo que Javier Milei dio un mal discurso? Primero, porque se sigue aferrando, se aferra a lo que le ha funcionado hasta ahora en las redes sociales. Y son los datos. Los datos no se pueden negar. Así como hacía Álvaro Uribe, que llegaba a un pueblito, a Santa María. Yo vengo de un pueblito cerca de Santa María, donde me crió mi taita con mucha, bueno, llegaba Uribe y decía, el 64% de los agricultores del sector me han dicho que, ¿quién puede alzar la mano y decir, no es el 64, sino el 62? Nadie. Y en la acumulación de datos estadísticos, cuando usted acumula varios, domina a los demás. Por ejemplo, Javier Milei dice que Argentina fue el primer país hace 100 años, lo cual también es una mentira. O Argentina, un país próspero. Me acuerdo que mi abuela, Gustavo, cuando hablaba de Argentina, decía progreso, de así, progreso, progreso. ¿Qué quería decir? Años 50, transformación, construcciones, obras públicas, lo que ya no existe. Quiero decir que Javier Milei, además de hacer un mal discurso por esto de las estadísticas, tiende a defraudar al electorado. Y esto pasa con todo el que promete el oro y el moro. Todo el que promete el oro y el moro termina decepcionando a su electorado. Porque, primero, no puede dolarizar inmediatamente. No puede. Tiene que demorar. Suponga usted 3 años al menos para dolarizar. Él dice que si con 4.000 millones se puede dolarizar. No se puede dolarizar así. No se puede. Cerrar ministerios, cerrar obras públicas. Tampoco puede. Tampoco puede. No es tan fácil. Dejó de nombrar la ministro de Igualdad, de ministro de Mujeres, el Ministerio de la Mujer. Lo cerró.
como había propuesto. Y esto ha desencadenado tanto críticas como aplausos, sobre todo en España, donde tienen una situación parecida a nivel ideológico, donde las ideologías se han tomado desde la escuela hasta el trabajo. Entonces, esto genera empatía entre la derecha del mundo. Sin embargo, Javier Milei tiende a decepcionar. Y entre las decisiones que decepcionan ha sido el nombramiento de Caputo. Caputo, ministro de Economía, que ya había sido ministro de Macri, creo, y que, francamente, no, al haberlo nombrado, nombres a la casta que él criticaba. Entonces, Javier Milei es una decepción al día de hoy. Saludo a mis amigos argentinos, a mis amigas argentinas, a Norma. Profe, supe que Norma, una amiga, se jubiló de profe esta semana en la Argentina. Me dice 31 años en la educación pública. 31 años se ha jubilado. Felicitaciones. Ojalá algún día puedas venir a Medellín y te mostramos el tango que hay acá. Gustavo, ya que aprovechemos que Gustavo volvió y cambiamos el tema de Milei para que nos cuentes las noticias de la semana. Bueno, sí, mientras la conexión funciona y me puedo comunicar, quería mencionar sobre Milei también. No estoy, digamos, al tanto de todas las decisiones que ha tomado en esta semana, pero sí me di cuenta, seguramente tú viste unos videos de Milei llorando con la comunidad judía en Argentina, ¿no? Unos, digamos, muy interesantes, muy emotivos, como tú sabes que Milei, aunque no es judío, pero tiene un rabino, tiene mucho afecto y siente mucha cercanía por la cultura judía, por la religión judía, y entonces tuvo un evento, ¿verdad? Muy interesante con los judíos, y también en su discurso de posesión mencionó que esta posesión se daba el día de Hanukkah, ¿cierto? Les deseó feliz Hanukkah y todo eso. Habló de la luz, de la libertad. Javier Milei, perdón, Tavo, paréntesis, de hecho, cuando le preguntan qué hará después de ser presidente, él dice que dedicarse a estudiar Cábala. Claro. Al Cábala. Y entonces, eso, digamos, en la comunidad internacional, fuera de Latinoamérica, además, en el mundo anglosajón, le ha granjeado, pues, muchas alabanzas, ¿no? O sea, sobre todo, como tú decías al principio, más desde la derecha. Es como, él es el nuevo símbolo de la lucha contra el progresismo radical, ¿no? Entonces hay mucha gente en Estados Unidos y en Inglaterra, por lo menos, que aupan y, digamos, celebran lo que hace Milei en el ámbito cultural, ¿no? En el ámbito de la guerra cultural. No tanto, o sea, el asunto de la economía, el asunto de la política, pues habrá que ver los resultados, ¿cierto? A muchos de estos políticos contemporáneos que se han forjado como activistas primero, y yo creo que este es un problema de Gustavo Petro también, algo que no hablamos la semana pasada con Álvaro Perea, pero que creo que es interesante, y es que obviamente es más fácil ser opositor que ser administrador, ¿no es cierto? Es mucho más fácil no solo prometer, sino, digamos, señalar. Y da mejor imagen pública, imagen pública, como usted dice, señalar los defectos del otro. Claro, que tratar de hacer, por ejemplo, en literatura también da más visibilidad ser un crítico que un poeta, ¿no? Claro, y es mucho más fácil, obviamente, ¿no? Y ya veremos entonces los resultados de Milei. Se le juzgará por la efectividad de sus reformas y de cómo mejora o no mejora la situación de vida de los argentinos, ¿no?
Bueno, entonces sí, para continuar, Silvio, me dabas la palabra para hablar un poco de las noticias de la semana. Esta semana, pues, como siempre, pletórica de acontecimientos en Colombia y en todas partes. Una de las cosas que pasó en Colombia, Silvio, también la comentamos la semana pasada, fue el fracaso, pues, del Congreso colombiano para aprobar